En el video anterior vimos cómo cargar distintos tipos de preguntas en el banco. Ahora vamos a ver cómo programar el cuestionario y agregar preguntas aleatorias y configurar los distintos ejercicios. Teníamos 3 ejercicios, uno de respuesta numérica con 3 variantes, otro de respuesta calculada y 2 de tipo ensayo. Vamos a subirlos al cuestionario. Ya estamos adentro de la página del curso. Para crear el cuestionario tenemos que ir acá al engranaje, activar edición y vamos a añadir una actividad y esa actividad va a ser cuestionario. Le vamos a poner de nombre cuestionario 1, podemos agregar una descripción, temporalización. Esto es importante, acá vamos a tener en abrir cuestionario en qué fecha y a qué hora se va a habilitar el cuestionario y cerrar el cuestionario a qué hora el mismo se va a cerrar, o sea, desde qué momento no se va a poder acceder. Vamos a ponerle que se habilite, por ejemplo, desde las 15 hasta las 17 horas, va a estar 2 horas abierto y vamos a darle al cuestionario que tenga un límite de tiempo, por ejemplo, de 30 minutos. Acá nos da la opción cuando el tiempo ha terminado. El envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Y tenemos opciones de periodos de gracia o que se envía automáticamente. Vamos a elegir esta que viene por defecto. De esta manera el periodo de gracia queda deshabilitado. Calificación. Intentos permitidos, tenemos para elegir la cantidad de intentos. Nosotros en este caso vamos a elegir un solo intento y no vamos a poner una calificación para aprobar, no vamos a dejar definido ese umbral. Acá en la parte de esquema tenemos la opción de que por cada página nos vaya apareciendo una pregunta. Nosotros en este caso tenemos 3 preguntas en total, vamos a optar que nos aparezcan todas en una misma página. Comportamientos de la pregunta, les pedimos que nos ordene al azar las respuestas y optamos por retroalimentación diferida, es decir, que no va a ir mostrando si las respuestas fueron correctas o no. Para la revisión vamos a desactivar los puntajes, vamos a desactivar toda la retroalimentación, cosa de que se envíe el cuestionario y nosotros después tenemos la opción de elegir cómo mandar la retroalimentación. Después acá en restricciones de acceso tenemos la opción de elegir quiénes pueden acceder al cuestionario. Por ejemplo, si tuviéramos grupos o comisiones dentro del curso, podríamos seleccionar una restricción del grupo al que pueda acceder al cuestionario. En este caso no vamos a agregar ninguna. Guardamos los cambios y regresamos al curso. Ahora vamos a entrar al cuestionario haciéndole clic y vamos a ver los detalles. Tiene un intento permitido, el cuestionario va a estar abierto el 19 de abril a las 15 horas y va a cerrar el mismo 19 de abril a las 17 horas.
y el tiempo límite va a ser de 30 minutos. Vamos al engranaje, a editar el cuestionario para agregar las preguntas. Vamos a agregar una pregunta aleatoria. Dentro de las categorías, recuerden que habíamos seleccionado una categoría. Hoy en el banco de preguntas vamos a seleccionar esa categoría, que es cuestionario 1, que contiene todas las preguntas que vamos a usar para este cuestionario. Y dentro de etiqueta vamos a seleccionar la etiqueta de ejercicio 1. Fíjense que dentro de la etiqueta ejercicio 1 tenemos ejercicio 1, la variante 1, la 2 y la 3. Y agregamos la pregunta aleatoria. Acá tenemos el dado significa que es aleatoria dentro del cuestionario 1 con la etiqueta ejercicio 1. Si hacemos clic acá, chequeamos que están las preguntas que seleccionamos recién. Volvamos al cuestionario. Vamos a agregar la segunda pregunta, que en este caso no es una pregunta aleatoria. Agregamos una pregunta del banco de preguntas. Vamos a nuestra parte de cuestionario 1, nuestra categoría. Y vamos a filtrar por la etiqueta de ejercicio 2. Seleccionamos la pregunta y añadimos. Ya tenemos el ejercicio 1 y el ejercicio 2, que era la pregunta de calcular. Esta, recuerdan que tanto parámetros de densidad y los distintos valores eran aleatorios. Nos queda cargar. Vamos a agregar la pregunta 3. La agregamos como aleatoria. Vamos a seleccionar dentro de cuestionario 1 el ejercicio 3, que teníamos la variante 1 y la variante 2, y la agregamos. Ya tenemos los 3 ejercicios del cuestionario. Ahora vamos por agregar el puntaje. Vamos a suponer que vale 100 todo nuestro cuestionario. Vamos a ponerle, por ejemplo, a esta 30. Vamos a editar acá. 30. 30. Y a la última le ponemos 40. Vamos a poner de vuelta. Hay que apretar Enter para que produzca el cambio. Con esto el cuestionario ya estaría listo. Calificación máxima, pongámosle 100 para que nos dé la misma que la suma de las máximas de todas. Y le ponemos guardar. Ya se guardó. Volvamos acá y vamos a previsualizarlo. Haciendo clic en este botón lo previsualizamos. Nos da una advertencia del tiempo límite. Comenzamos intento. Tenemos la primera pregunta, es la del área lateral. Vemos los datos y la caja de respuesta. La segunda pregunta es la pregunta de la densidad, que era la pregunta calculada. Todos estos valores los generaba de manera aleatoria entre los rangos que le pusimos, y este también. En este caso nos dio una de las variantes. Chequeemos cuál es la que nos dio. La que tiene 3,96, 2,45 y 1,72. La variante 3, vemos que es la que seleccionó. Vamos a contestarla, es 41,45 la respuesta. Vamos a poner la respuesta correcta. La del área lateral, no sé, pongámosle cualquier resultado.
y vemos que acá nos aparece la pregunta tipo ensayo con su figura y la caja de texto para poner un resultado. Terminamos el intento, nos da la opción de volver al intento, vamos a ponerle enviar, o no, volvamos y corrijamos, vamos a uno bien. Terminamos el intento, enviar todo y terminar. Nos pide de vuelta que confirmemos y lo enviamos. Nos muestra de nuevo una revisión y le ponemos finalizar. Voy a cambiar mi rol a estudiante y vamos a resolver el cuestionario. Me da los datos, un intento permitido, cuándo abre, cuándo cierra y el límite de tiempo. Me da la advertencia y comienzo el intento. El primer ejercicio es el del área lateral. Para 3,96, 2,45 y 1,72, miremos cuál es el resultado. Es 41,45. Para el ejercicio 2, pongámosle cualquier resultado, así vemos cómo nos lo corrige como incorrecto. Y el ejercicio 3 nos tocó el que nos pide que expliquemos el principio de Arquímedes, incluyamos un gráfico y lo subamos como archivo adjunto en PDF. Bueno, vamos a poner el principio El principio de Arquímedes nos dice que cuando un objeto se sumerge en el agua, se produce una fuerza ascendente igual al peso desalojado. Bien, y nos falta ahora cargar el PDF. El PDF lo podemos cargar arrastrándolo. Cargamos el PDF, revisamos y terminamos el intento. Nos da la opción de volver al intento, nos dice cuánto tiempo nos queda y le ponemos enviar todo y terminar. Nos pregunta de nuevo si queremos enviar y le ponemos que sí. No nos deja intentar de nuevo y ahí ya habría finalizado el cuestionario. Voy a volver a mi rol normal, volvemos al rol de docente, página inicial del curso, haciendo clic en el cuestionario, ingresamos a revisar el intento. Si más estudiantes hubieran ingresado, nos aparecería acá la cantidad total de intentos. Hacemos clic acá. Y acá vemos que está sin calificar aún. Nos aparece el nombre del estudiante, que está finalizado el cuestionario, a qué hora comenzó, a qué hora finalizó y el tiempo que le requirió. Vemos que la primera pregunta está bien, que la segunda está mal y que la tercera requiere calificación manual. Entremos a la primera a revisar. Vemos que contestó 41,45 y la respuesta correcta era 41,45. Entramos a la segunda y vemos que contestó 12.345 y la respuesta correcta era 33,18. Y entremos a la tercera a revisarla. Vamos a agrandar la pantalla. Vamos a escribir comentarios y calificaciones.
el enunciado nos decía explicar el principio de Arquímedes, incluir un gráfico y subirlo como archivo adjunto en PDF. El principio de Arquímedes nos dice que cuando un objeto se sumerge en el agua se produce una fuerza ascendente igual al peso del volumen de agua desalojado. Eso es correcto. Vamos a entrar a ver si está el gráfico en el archivo PDF. Entramos, nos lo descarga. No me aparece la descarga. Acá está. Y en el PDF hay un camello, así que no es el gráfico del principio de Arquímedes. ¿Qué le podemos poner en los comentarios? Falta gráfico. Y tenemos que agregar la calificación. Vamos a ponerle 20 puntos sobre 40. Lo guardamos. Cambios actualizados. Refrescamos el cuestionario y vemos que ya tiene la calificación de todos los puntos.